¿Sabes cuáles son tus derechos y cómo ejercerlos? Bienvenidos a El Banquillo, un programa de orientación legal donde se abordan temas de forma clara y cercana que más te interesan. Conducido por Hans Vázquez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Hans Vázquez y les doy la más cordial bienvenidas a tu programa Desde el Banquillo, tu derecho, nuestra voz. El día de hoy tenemos un episodio especial donde tocaremos un tema que creo que es muy importante respecto de las oportunidades que se le tienen que dar a los estudiantes recién egresados. Y para ello nos acompaña un conocido de este programa, José Miguel Robles, a quien le doy la más cordial bienvenida, quien es psicólogo de carrera y tendremos la oportunidad de platicar estos temas de interés, ¿no? Bienvenido, José. Muchas gracias, licenciado Hans. Un honor estar de vuelta por estos programas. La verdad, me gustaría hablar sobre este tema porque todos fuimos ingresados alguna vez y todos tuvimos esa incertidumbre de qué iba después de tener esa carrera universitaria. Si vale la pena, qué nos puede pasar, las frustraciones, el miedo o la constante marea de emociones que nos vienen cada vez que pues alguien va a terminar una carrera de recién egresado, y más en México, que casi no se le dan esas oportunidades a los jóvenes de hoy en día. Claro, José, y creo que es muy importante este tema, puesto que seguramente nos acompañan el día de hoy en el programa jóvenes que están en esta situación, ¿no? Que están siendo recién egresados, que a lo mejor la vida, creo yo, que se vive en la universidad a lo que es fuera de la universidad es un mundo, ¿no? Y creo que hay que estar bien preparados con las herramientas suficientes para que podamos dar ese paso, ¿no? Sí, y lo que mencionas es un mundo muy diferente, ya que las universidades o ya desde la prepa te van mencionando solamente o te van enseñando lo básico que se va a ver en una carrera universitaria, pero no te enseñan lo que va a haber afuera, como la gente te puede comer, así como quien dice, ¿no? La gente te va a comer, no importa que buenas calificaciones o malas calificaciones, siempre va a haber obstáculos en el camino, pero tú vas a aprender en el camino lo que va a pasar. ¿Sabes, José? Yo a título personal y derivado de mi experiencia, creo que en la universidad máximo aprendes, yo creo que el 20, máximo 30% de lo que al día de hoy la realidad y el mundo te pide. El mundo, hablando del tema empresarial, cuando vas a pedir tu primer empleo, te está solicitando, ¿no? Creo que son muy buenas las universidades en el sentido de darte este soporte, valores, principios, pero sí dar ese paso. Y creo que cuando te afrontas a la realidad, a veces te puedes perder, ¿no? Y puedes tener esos miedos, como bien lo decías. Sí, y más que nada, lo mencionaste, hay mucho miedo, ya que pues la gente está preocupada por sacar una buena calificación en la universidad, pero no importa la calificación. Sí, está bien que tengas una gran excelencia, pero lo que vas a ver en ese mundo es muy diferente. Vas a tener muchos miedos. Y yo quiero darte un dato estadístico para ti, para toda tu audiencia. Por favor, José. Es una breve encuesta que hizo INEGI en 2024, solamente en la Ciudad de México, donde menciona que en 2024, 834,277 personas ingresadas están desempleadas. Okay. Y solo un 34% ha logrado tener un empleo. O sea, solo el 24% de la totalidad logra tener un empleo saliendo de la carrera. Ajá, y solamente ese dato fue en 2024. Imagínate cómo estamos en la actualidad. Claro. Y es muy bueno saberlo, ya que últimamente ha visto más más campañas contra los jóvenes para que puedan tener trabajo. Buscan más bien son muy solicitados los jóvenes hoy en día. Sí, claro. Ya que tienen que buscar un puesto de lo más bajo, ¿sabes? Ok. Y platicándolo con unos amigos, mencionaron más bien que primero lo que debes buscar es un trabajo bajo. Ok. Para ir aprendiendo. Puedes ser emprendedor, aunque ser emprendedor es más difícil todavía, pero empieza por lo más chiquito, siendo recepcionista. Es un gran trabajo, ¿no? Pero si quieres empezar por algo, ser recepcionista, trabajar en una tortillería, y yo pienso que por ahí se debe empezar, o también haciendo tus prácticas. Haciendo tus prácticas en cualquier lugar vas a poder lograr muchas cosas. Claro, sí, definitivamente es un tema muy importante el que tocas, José, porque sí, efectivamente es romper, creo yo, como esa burbuja que vivimos dentro de la universidad, que es, uno, que por el sacar buenas calificaciones significa que voy a tener éxito, ¿no? Evidentemente
seguramente vas a tener esa capacidad de conocimientos y de ciertas habilidades, pero eso no te va a garantizar que en el mundo real, en este mundo de adulto, por así decirlo, vas a tener éxito, ¿no? Y por otro lado, también creo que es importante entender, y eso es como, creo que yo lo comparto, y justo comparto mucho con lo que acabas de decir, el hecho de estar en la calle, de estar ya, que tú dentro de tu carrera ya tengas 3, 4 empleos donde tuviste oportunidad de hacer servicio, prácticas, meritorio, la verdad que te va a foguear, ¿no? Y te va a dar como esas herramientas para que cuando salgas tengas ya una grata experiencia, ¿no? Va a haber jóvenes que por condiciones sociales tengan que estudiar y trabajar. Evidentemente, cuando salgan de la carrera van a tener unas mayores habilidades, ¿no? Entonces, yo sí creo que es una carrera que no se ve así en la universidad, pero sí es una carrera donde quien dentro de la universidad se prepara, está en la calle, en territorio, va a ser las personas que van a tener una mayor capacidad de solucionar problemas, en su caso habilidades como persona, que muchas veces son lo que a veces más se valora en un empleo. Yo te lo puedo decir, yo como patrón, como empleador, yo prefiero una persona que saque 7, 8, pero que tenga esas habilidades de solucionar conflictos, sí, o de poder solucionar algunos aspectos de un negocio, a una persona de 10 que a lo mejor no tiene esas habilidades porque nunca estuvo en calle, ¿no? O que apenas se va a empezar a involucrar en esta vida de adulto, ¿no? Sí, y sobre lo que mencionas, te puedo contar una anécdota que me pasó en mi tiempo de estudiante. Esto pasó cuando yo estaba haciendo mis prácticas. Yo llevaba una materia que era de herramientas de la entrevista. Uh-huh. Y yo fui a hacer mis prácticas en un lugar donde tenías que entrevistar a las personas que pues tenían problemas en la calle, directamente te las mandaban a ti. Y el primer día yo iba súper confiado, ya sé todas las herramientas, las entrevistas los practiqué con mis compañeros, pero ya te llegaba una persona y tú todo trabajo, ¿no? Y es donde te das cuenta, necesito más práctica, no solamente con mis compañeros, no solamente con practicar con mi mamá, sino ya cuando sales a conocer el mundo es cuando enfrentas esos miedos. Claro, y creo que es importante dar ese paso, ¿no? Yo cuando me toca participar con estudiantes o dar alguna plática siempre les digo, ustedes tienen la posibilidad tan afortunada de poder equivocarse, ¿no? Sí. O sea, al final del día, todos aquellos jóvenes que están dentro o se están incorporando a una relación laboral, ya sea como practicantes, pasantes, meritorios o con su primer empleo, pues al final tienen la posibilidad de justificarse hasta cierto motivo, y espero que se entienda mi mensaje, de justificarse en el sentido de es tu primer empleo, puedes equivocarte, para eso va a haber personas que te pueden guiar por el camino correcto, ¿no? Evidentemente pues no es unos errores constantes, porque al final del día es esa parte, ¿no? De ir aprendiendo, ¿no? Sí. Ir aprendiendo y no repetir esos mismos errores, ¿no? Y que con ello va a ser muy, muy importante el hecho de que nosotros podamos romper esa barrera, ese miedo, ¿no? De hecho, para ir al primer corte ya, José, de este episodio, me gustaría a mí cerrar con una frase que a mí particularmente me gusta. La voy a parafrasear por si es que me llego a equivocar, pero justamente va encaminada a una persona que se llama Churchill, que más o menos refiere que el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso, teniendo esas herramientas para poder salir adelante, ¿no? Y entonces es esa capacidad que tú vas a tener, porque cada fracaso te va a dejar una experiencia, y tú a esa experiencia le vas a ir abonando a las múltiples que te va a ir dando la vida, y al final de este proceso va a llegar el día donde tú, con todas estas herramientas que ya generaste, vas a poder salir adelante, ¿no? Y automáticamente no es que el éxito te llegue a ti como de la nada, ¿no? Del cielo, ¿no? Simplemente es todo el camino que has recorrido para poder llegar a ese momento, ¿no? Pero mi estimado José, vamos a regresar con más información de este tema tan interesante. Regresamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más orientación legal en El Banquillo. La justicia continúa. Volvemos con más información y apoyo legal en El Banquillo. Ya estamos de regreso en tu programa, Desde el Banquillo, tu derecho, nuestra voz.
Estamos en este segundo bloque platicando respecto de los jóvenes, respecto de ese primer paso para salir de la universidad, pero sobre todo de aquellos retos que tienen al momento de egresar. Continuamos con el psicólogo José Robles para seguir platicando de este tema. Bueno, muchas gracias, licenciado Hans. La verdad me quedé con ganas de platicar de más en el primer bloque y se me pasó decirles un dato. Bueno, el nombre de esto de que una persona, ya un recién egresado, no sepa qué va a hacer o tenga ese miedo al descubrir o irse afuera, se llama la crisis del egresado o síndrome del recién egresado. Okay. Son todos esos miedos. Es un dato que es importante saberlo porque hay que saber actuar ante esas problemáticas. Y más que nada, el segundo tema que vamos a hablar sobre el día de hoy es por qué las empresas deberían de apostar por los recién egresados. Claro. Y más que nada yo pienso y estoy seguro que las personas que están saliendo universitarias sí necesitan mucha ayuda, pero saben más cosas. O sea, tienen más capacidades y tienen más herramientas. Okay. Por ejemplo, en mi época de estudiante universitario hace 2 años, no había la inteligencia artificial. Y hoy en día hay demasiadas herramientas de inteligencia artificial. Otra cosa que no saben cómo usarla. Pero hay jóvenes, y yo lo sé, que están utilizando esas herramientas y les están sacando provecho. Sí, definitivamente. Creo que los recién egresados van teniendo una mayor experiencia, sobre todo en el sentido de las nuevas tecnologías, ¿no? Hemos visto un avance significativo. Por ejemplo, yo te puedo decir que, o sea, en mi época de estudiante, prácticamente era imposible considerar o pensar tener una computadora en casa, ¿no? Fuimos avanzando con el tema de celulares. Al día de hoy es increíble lo que un celular te puede solucionar, ¿no? Y evidentemente el hecho de automatizar y a través de un uso responsable de estas tecnologías, claro que te puede dar un valor extra al momento de solicitar algún puesto, algún primer trabajo, ¿no? El hecho de pasa, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Medidas o herramientas tecnológicas, ¿no? Como de control, de inventario, cosas así. Personas a lo mejor de la tercera y cuarta edad, pues prácticamente ya no están capacitados para ocupar tablets, ¿no? O computadoras. No digo que no lo puedan hacer, sino que a lo mejor les va a costar el doble de trabajo aprender a ocupar estas herramientas para que podamos nosotros solucionarlo, ¿no? Y es algo que un joven pues prácticamente lo va a poder solucionar, ¿no? O sea, hablando por ejemplo de las personas de la tercera edad, ¿no? O sea, evidentemente podrías buscar ciertos puestos o perfiles donde le puedan cobrar, pero los jóvenes pueden entrar en esta parte de automatizaciones, de reinvención hasta de negocios o modelos de negocio, ¿no? Sí, hay demasiados cursos para tomar esos cursos sobre negocio, un emprendimiento, y más que nada porque también, aparte de que hay mucha inteligencia artificial, también hay muchas plataformas donde te pueden estar capacitando. Y en las empresas, los jóvenes o los recién ingresados tienen como la sensación o como esa duda de si voy a esa empresa, ¿me van a dejar solo? No, las empresas todos tienen capital humano, que más adelante vamos a hablar de eso, capital humano donde te van a estar apoyando o te van a dar un team coaching. Team coaching es sobre el liderazgo, que nosotros tenemos una compañera que hace tiempo estuvo en el programa también, que es Gabriela Triste, es una coaching muy buena, y yo le he visto que ha capacitado también a los jóvenes. Muchas herramientas sobre ese tipo, y es por eso que deben de apostar por los jóvenes, porque tienen como la intriga de participar en todo lo que se acerca. Y algo también, un consejo que a mí me gustaría dar, y digo, José, aquí a lo mejor puede que no coincidas conmigo, pero es muy importante, sobre todo por el hecho de, creo yo que en el tema de la juventud, están desafortunadamente, hablamos de lo bueno que te da todas estas herramientas, pero también a lo mejor de lo malo, es que tenemos un tema aspiracionista en el sentido de obtener todo rápido, ¿no? Y creo que ese es un buen consejo para los jóvenes. De verdad, al día de hoy no existe el dinero fácil, el trabajo fácil, el trabajo sin con ciertas comodidades, ¿no? O sea, al final del día tenía un buen profesor que me decía, si tú quieres tener éxito debes de sudar sangre, ¿no? En el sentido metafórico, ¿no? En el sentido de que, o sea, al final del día vemos el consumo de información
ya al día de hoy no son más de 10 segundos, ¿no? Y eso también implica o modela un poco el chip de las personas, en los cuales a veces caen en ciertas estafas, fraudes, hasta en depresión, creo yo, por no obtener ese éxito que en las redes sociales pareciera que es fácil y rápido, ¿no? Y que es todo lo contrario, o sea, realmente fuera de esa burbuja de las redes sociales, debemos de entender que el trabajo es a través de todo un proceso, de herramientas de aprendizajes, de tiempo, porque de todo lo que vemos en redes sociales a lo mejor fue una en un millón y por suerte, ¿no? Pero, o sea, ya hablando de la vida real y justamente es romper esa burbuja, o sea, evidentemente el éxito no es como se mira en las redes sociales. ¿O tú qué opinas? Pues yo opino lo mismo que tú, la verdad. Las redes sociales han venido a afectarnos demasiado, ya que pues todo el mundo se está midiendo por ahí de quién tiene más o de quién tiene menos o de dónde está. Pero en realidad, tú como persona, esto ya es más personal, más interno, tú como persona tienes que saber el valor que tienes, lo que logras y lo que vas a lograr. No importa en qué momento vas a fracasar, siempre te vas a levantar. Y algo que pasa muy común, y esto quería hablar lo último, pero ya estamos aquí de una vez, es que todo pasa también por el miedo también a fracasar, pero las comparaciones. Lo que tú te comparas, no solamente en las redes sociales, sino en la vida cotidiana, cuando te preguntan, ¿y cuánto ganas? O ¿en dónde estás trabajando? Y te comparan con otra persona. Eso es muy malo también. Y pues se desaniman los muchachos. Claro, y creo que debemos de entender nosotros como recién egresados que al final del día, cada persona en particular va a tener su propio proceso. Y no porque a lo mejor una persona en un tiempo menor tuvo éxito, significa que tú ya fracasaste, sino todo lo contrario, sino al final del día, el tiempo, la vida, siempre nos tienen caminos diferentes, ¿no? Y donde evidentemente tiene que ser, cada persona tiene su camino y sus tiempos y sus momentos, ¿no? Entonces a lo mejor este no fue tu momento, pero más adelante sí, ¿no? Hablamos donde muchas veces creemos que porque una persona, como bien lo dices, ya dio ese paso, y tú te quedas atrás, significa que has perdido. Pues no, todo lo contrario, ¿no? O sea, evidentemente es justamente toda esta etapa, esos momentos de procesos que te van a ir fortaleciendo y como individuo haciéndote crecer, porque como bien lo dices, creo que lo que más vale, lo que más importa es nosotros como individuos, cómo nos desarrollamos, cómo vamos controlando y manejando esta frustración de cuando nos caemos. Pero también es importante saber cómo manejamos el éxito, ¿no? Porque posiblemente llegaste al éxito de un día para otro y qué bueno, pero ¿cómo te mantienes? Porque el problema no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Y cómo a través de esos principios y valores que la casa, la escuela, la familia te forjaron para que tú puedas tener esa capacidad de resiliencia, que creo que a veces es lo que nos falta mucho como seres humanos, ¿no? Mi estimado José, vamos a ir a un siguiente corte de este bloque, pero amigas, amigos, los invito a que continúen con nosotros con la finalidad de que sigamos platicando de este tema de interés para todos. Regresamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más orientación legal en El Banquillo. La justicia continúa. Volvemos con más información y apoyo legal en El Banquillo. Ya estamos de regreso en este tercer bloque de tu programa Desde el Banquillo, tu derecho, nuestra voz. Continuamos con el psicólogo José Robles platicando de las oportunidades que se le tendrían que dar a los estudiantes recién egresados. Hemos platicado ya en este transcurso de estos bloques de la realidad, ¿no? De lo que sucede con los jóvenes al momento que se ingresan, unos datos muy importantes para quienes se van incorporando. José nos platicaba, ¿no? Solo el 24% de los recién egresados, según fuente de la INEGI, logran posicionarse en un puesto laboral, ¿no? Sí. Entonces es un rango, la verdad es que es bastante corto en el sentido de esas oportunidades que se le está dando a los jóvenes, pero sobre todo también el tema de cómo ellos como jóvenes deben aprovechar estas herramientas que están teniendo, pero también va a ser muy importante el cómo se desenvuelven en las empresas. Y es aquí muy importante el papel muchas veces de la parte de capital humano, ¿no? que existe en las empresas y cómo pueden desarrollar a un individuo dentro de una organización,
¿no? Sí, bueno, un punto muy importante de las empresas son los recursos humanos. En ese tiempo que yo llevo trabajando en el área de recursos humanos, nos hemos dado cuenta que a los jóvenes, y no es que no sean jóvenes también que tienen que ser recién ingresados, les hace falta mucho las ganas de capacitarse. Y es por eso que las empresas tienen programas de capacitación. Uh-huh. Como dije, los jóvenes o los recién ingresados están pues con toda la actitud, pero no saben aprovecharlo. No es nomás estar en la empresa y capacitarse. Tú tienes que capacitarte por fuera. Eso es lo que nosotros queremos como recursos humanos, desarrollar una lectura. ¿Por qué? Porque no tienen esa costumbre de leer. Uh-huh. Entonces nuestro papel es fomentar la lectura aparte y luego capacitarlos y desarrollarlos integralmente como personas dentro y fuera de la oficina, porque de lo que hagas dentro de una oficina importa mucho. Claro, y va a ser muy importante y tocas un tema bien esencial, porque ¿qué pasaría si una persona no quisiera, ¿no? O sea, un joven, oye, ¿sabes qué? Pues yo pensé que mi puesto era esto y pues yo no me quiero capacitar, yo no quiero leer, ¿no? Porque pasa, o sea, nos ha pasado, ¿no? O sea, ¿qué pasa si un joven no quiere? Y creo que también ahí va a ser muy importante el que los jóvenes puedan entender cuál es su proyecto de vida, ¿no? O sea, ya hablamos de un tema ya muy personal, pero creo yo, y eso lo digo a título personal, o sea, si una persona joven dentro de un centro de trabajo no se siente identificado, o sea, no siente esas ganas de decir, creo yo que no hay cosa más valorada que puede tener un individuo, que es en el sentido de que se despierten las ganas para hacer lo que más les gusta hacer, que puede hacer su propio trabajo, ¿no? Entonces, yo no puedo entender, a lo mejor sí puedo entender el tema de una necesidad de trabajo, una necesidad laboral, urgencias familiares, temas sociales, pero creo yo que lo ideal o el proyecto que podría hacer es justamente que tu vida y tu trabajo puedan convivir para hacerte una mejor persona, ¿no? O sea, que en esos momentos más difíciles y complicados, ¿no? Cuando hay que pagar la renta, la luz, el agua, todo lo demás, tu motor también puede hacer el trabajo, porque sepas que a través de este proceso tú puedes crecer como individuo, ¿no? Pero fíjate, licenciado Hans, que tocas un tema importante, pero a veces muchas personas, no importa si sean recién egresadas o recién egresadas, pero a veces la vida personal o lo que pasa afuera puede afectar mucho tu trabajo. Claro. Porque tu mente puede estar despejada, pero el problema siempre va a estar ahí. Entonces es importante acudir al psicólogo para eso también, o también hablar con los encargados de recursos humanos, porque el área de recursos humanos, aparte de estarte monitoreando, está para escucharte. No importa el problema que sea de trabajo o personal, pero siempre no dudes en ir a esa área, porque siempre estarán para apoyarte. Y es ahí donde, digo, es muy importante el tema de la salud mental y social. Creo que es momento, y creo que se ha ido rompiendo mucho esa parte de los tabús del psicólogo, ¿no? De los psiquiatras. Entonces creo que es importante, ¿no? El no considerar o eliminar esos tabús por una cuestión social, ¿no? De qué van a decir las personas, ¿no? Entonces creo que es muy importante. Creo que el día de hoy se ha dado un gran avance, por ejemplo, en la materia de recursos humanos con la NOM 035, o sea, el identificar qué le pasa al individuo, ¿no? Es muy importante, y que aparte pues que sepan, ¿no? Todos los jóvenes que al final del día todo empleador está obligado a cumplir con cierta normativa que va en cuidado de cómo está el individuo, ¿no? De si te sientes bien, si te sientes mal, qué pasa por tu cabeza, ¿no? Sí, y eso que mencionas de la NOM 035, la verdad es una herramienta muy fundamental, porque pues hablas de los riesgos de las personas, de tus empleados. Y también, sacando fuera el tema, por ejemplo, los maestros en la escuela, el personal de una escuela, es muy importante que se aplique esa norma. ¿Por qué? Porque están dando la educación a los muchachos. Y, por ejemplo, si un maestro no está bien en un aula y empieza a sacar su vida personal, que es válido, ¿no? Pero si además eso te está afectando, por eso es la NOM 035. Claro. Oye, y hablando del Departamento de Capital Humano, entendemos que hace un poco de cómo detectar al personal para poder integrarlo al área que mejor le puede convenir, también desarrollar sus habilidades.
¿qué otra herramienta tú le podrías recomendar al público que pueda hacer tanto en su vida privada como dentro de la empresa para desarrollarse? Pues mira, en las fuera de las empresas, tú te puedes desarrollar mediante las plataformas que mencioné al inicio. Hay muchas plataformas de capacitaciones. Y también, pues, en las escuelas, también en las universidades puedes tomar una capacitación, algún diplomado. Pero yo recomiendo que mejor busquen una plataforma gratuita, porque también hay muchas y muy buenas donde puedas capacitarte. Ok, muy bien, muchísimas gracias, José. Y hablando, digo, para cerrar este tercer bloque, me gustaría que me pudieras hablar un poquito de la paciencia y el fracaso, pues, de los jóvenes. Es decir, ¿cómo al día de hoy a ti te ha tocado en el ejercicio de tu profesión un poco este tema? Bueno, la paciencia es un concepto, un sentimiento que pocos tenemos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los jóvenes, los recién ingresados, pues es que cuando hablas de recién ingresado te enfocas mucho en los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Es un tema interesante porque tú como patrón tienes que tenerle paciencia al recién ingresado. El recién ingresado tiene que tener paciencia con él mismo. Uh-huh. Y es por eso que deben de ser perseverantes Uh-huh. ante las situaciones. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado, las personas cambian y la educación es diferente, o el pensamiento educativo. Y es por eso que deben tener paciencia, porque todo está en un constante cambio. Y sobre el fracaso es casi lo mismo. Si no fracasas, no avanzas. Tienes que fracasar un montón de veces para entender, ¿sabes? Por ejemplo, tienes que equivocarse en lo que sea, pero vas a aprender, te vas a levantar de todas maneras. No pasa nada si es en el trabajo, va a haber personas apoyándote. Claro. A eso yo me refiero con el fracaso, la paciencia. Ok. Y me gustaría decir algo: hay que tener perseverancia ante todo. Ok. Sí, muchas gracias. Sí, al final del día es uno de los principales pilares y valores que te pueden ayudar a diferenciarte de alguna otra persona. Ya hablábamos, ¿no? Un poquito que a lo mejor las redes sociales no nos juegan un poco para tener estos tres pilares, ¿no? Perseverancia, paciencia y superación o resiliencia del tema del fracaso, ¿no? Y que creo que va a ser muy importante el hablarlo, contemplarlo, pero sobre todo entender que es todo un proceso, ¿no? Pero mi estimado José, vamos a ir a un último corte con la finalidad de seguir platicando y proporcionar herramientas para la vida cotidiana de todos ustedes. Regresamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más orientación legal en El Banquillo. La justicia continúa. Volvemos con más información y apoyo legal en El Banquillo. ¿Qué tal, amigas, amigos? Estamos de regreso en este último bloque de tu programa El Banquillo, tu derecho, nuestra voz. Mi nombre es Hans Vázquez y vamos a continuar platicando en este último bloque respecto del tema de los jóvenes recién egresados y las herramientas que pueden tener para poder afrontarse a la vida de adulto, como se dice en redes sociales. Mi estimado José continúa con nosotros, psicólogo de carrera, con la final de estar platicando de estas herramientas. Y en esta última me gustaría pues que fuera un poco de herramientas prácticas que pudieran poder comunicarnos a través de nuestras experiencias. Evidentemente lo que digamos o platiquemos no significa que les puede servir a todos, ¿no? Sino simplemente dependiendo del tipo de persona, cómo somos ante la frustración, cómo lo podemos manejar, pues te puede ayudar una u otra, ¿no? Sí, muchas gracias, licenciado Hans. Pues muy feliz de este programa, la verdad me está gustando mucho. Lástima que va a llegar a su fin, pero sobre todo que a ese... Este programa, ¿no? Bueno, este programa no, o sea, ¿sí me entendiste, no? Claro. Bueno, entonces, bueno, este programa me gustó mucho. Lástima que se va a acabar este capítulo. A ese joven, a ese recién ingresado, yo le quiero decir a todos esos recién ingresados que tengan iniciativa. Okay. Iniciativa de aprender de las personas con mayor experiencia o más grandes con ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya tomaron
ese largo camino, pasaron por diferentes etapas de la vida y también fueron ellos unos recién ingresados como ustedes. Así que, en mi opinión y también la opinión de muchas personas, es importante que tomen esa iniciativa de las personas mayores. Y aquí es importante, sobre todo porque creo que justamente en este tema de que estamos viendo un tema de resultados rápidos y constantes, entender que también el proceso es importante, ¿no? Y un ejemplo, hablábamos en materia contable, ¿no? A veces los jóvenes ven y se van al resultado final, a lo mejor de una declaración, ¿no? Y, oye, dio el resultado que esperábamos y listo. Pero se saltaron todos los pasos, ¿no? Que muchas veces son importantes, porque si no verificamos paso a paso puede que tengamos errores, ¿no? Y entonces justamente es la experiencia de otras personas de que o sea, aunque no nos guste ciertos procesos o etapas, se tienen que realizar, ¿no? Que lleguemos al mismo resultado, toda vez que por algo se hizo todas estas etapas, ¿no? Porque dentro de esta línea, pues podemos identificar ciertos errores o tendríamos que hacer otros procesos para garantizar que el servicio se esté de manera correcta, ¿no? Sí, muy, muy importante lo que mencionas, licenciado Hans. Como todas las personas tenemos las etapas de desarrollo de Erickson. Es un tema que lo puedo contar después si gustas, me invitas otra vez en el programa sobre etapas de desarrollo, porque es como nos desarrollamos las personas, ¿no? Todas las personas tenemos unas diferentes etapas de crecimiento personal en la carrera. Desde que eliges la carrera es muy importante, cuando haces el examen para entrar a la carrera y lo que pasa después. Okay. O sea, tienes que tener en cuenta todo eso. ¿Por qué? Porque esto depende de nuestra vida y de cómo nos desarrollamos como personas. Ok, de acuerdo. Y digo, aquí también va a ser muy importante también que nosotros como recién egresados también, que hay un tema tanto recién egresados como cuando ya estamos en un empleo, el tema de la retroalimentación. Creo que siempre es bueno tanto con el área de capital humano, tu jefe inmediato o hasta el dueño de la empresa, tener una retroalimentación de, oye, o sea, dentro de mí, o sea, a lo mejor estás muy satisfecho con el servicio que yo estoy prestando, pero también es bueno obtener retroalimentaciones, porque al final del día estas retroalimentaciones son cosas que posiblemente tú no ves, ¿no? Y tú en tu día a día piensas que estás haciendo bien las cosas, ¿no? Y que lo estás haciendo de manera perfecta, pero las retroalimentaciones te van a ayudar a un crecimiento personal y profesional, o no sé, ¿tú qué opinas? Sí, la verdad, tienes mucha razón. La retroalimentación es una parte importante de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es en darnos cuenta en qué fallamos y en qué podemos solucionarlo. Y como tú lo mencionas, tenemos nuestro jefe inmediato que nos pueden hacer saber y no tienen que tomarlo como algo personal que está contra ellos. Ellos te quieren ayudar. ¿Por qué? Porque ven potencial a ti o simplemente porque ven las ganas en ti de aprender. Claro. Más que nada por eso. Y yo le quiero decir a todos esos recién ingresados que no se tomen nada personal en su trabajo. Todo lo hacen por su bien. Claro. Y José, previo de ir a un último mensaje de cierre, y te agradezco primeramente que me hayas acompañado en este episodio para platicar temas que muchas veces no se escuchan o no se tocan, ¿no? Y creo que es parte de este programa el hecho de tocar ciertos temas que pudieran ser como un tabú para todos, o en su caso, y ojalá el día de hoy haya estado algún estudiante recién egresado o alguien que está dentro de la carrera para que podamos nosotros pues compartirles un poco de lo que ya vivimos, ¿no? Y es ahí donde sí, efectivamente, yo concluyo con un comentario en el sentido de al momento que ustedes estén dentro de la carrera, el hecho de estar en la calle, estar aprendiendo, si se van a dedicar a ser abogados, váyanse a 1000 despachos de abogados, aprendan de todas las áreas y identifiquen cuál es la que más les gusta, ya que si ustedes realizan lo que más les gusta hacer, evidentemente van a tener un gran paso hacia adelante en este desarrollo personal, ¿no? Y justamente hablando del crecimiento personal, pues va a ser muy importante que podamos entender que muchas veces no es una salida, un crecimiento rápido, ¿no? Podamos tardarnos el tiempo que resulte necesario, ¿no? O sea, que tengan la paciencia y resiliencia de que si el día de mañana se nos cierra una puerta, puede que al día siguiente se nos abran 2 más, ¿no? Y es ahí donde va a ser muy importante que puedan ustedes entender que es un proceso, ¿no? Que lo que ven en redes sociales no siempre es real y evidentemente podamos nosotros entender que
va a ser parte de tu crecimiento y de tu vida. Sí, muy bien. Muchas gracias, licenciado Hans, por tus palabras. Y la verdad, yo he aprendido mucho contigo en este programa, y siempre cuando hablo contigo, siempre tienes las capacidades y las palabras correctas. Y sí, para ustedes recién ingresados o las personas que están estudiando esa carrera universitaria, yo quiero decirles que disfruten la carrera, sean conscientes de lo que hacen durante la carrera, estudien todo, lean todo y pregunten. Si tienen alguna duda, siempre deben de preguntar. Eso es todo. Muy bien, José, te agradezco mucho que hayas participado en este episodio. Y amigas, amigos, recuerden que tenemos una cita el próximo lunes en el mismo horario para seguir platicando estos temas de interés. Nos vemos. Hasta la próxima. El Banquillo se despide. Recuerda que estamos aquí para ayudarlos con sus preguntas legales. Acompaña a Hans Vázquez todos los lunes de 9 a 10 de la noche. Hasta la próxima.